El sonido del silencio. El poder de la palabra. Lo divino y lo humano se dan la mano en Confidencias en el Camarote. Un programa dirigido y presentado por Ángel Oliveros. Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Queridas amigas y amigos, esta noche tenemos un programa más, podríamos decir, entre todas las intenciones que tenemos de buscar cosas importantes para traerla aquí a Confidencia en el Camarote, para que ustedes puedan apreciarla, verla y, si hace falta, seguir algunas directrices, algunas intenciones importantes que es necesario tener en la vida. Pero hoy traemos un viejo amigo, yo diría viejo amigo que lo conozco hace muchísimos años, pero que es un hombre que ha venido en otras ocasiones a Confidencia en el Camarote, que es nuestro querido amigo Emilio Carrillo. Emilio Carrillo está difundiendo un libro, que ese libro se llama El Tránsito quiere decir la muerte, y él está difundiendo unas experiencias interesantísimas que él ha tenido con una cosa que se le suele llamar a los científicos experiencia cercana a la muerte. Emilio tuvo un trance muy complicado, muy difícil, y él, que es un hombre que medita y profundiza mucho en sus reflexiones y sus cosas, pues ha llegado a explicar ese momento de ese trance, de esa experiencia cercana a la muerte. Y ahí nos lleva a conclusiones interesantísimas, porque el tema de la muerte es uno de los asuntos más graves con la que el ser humano es manipulado en este planeta, ¿no? Y entonces él viene y todo ese asunto, todos esos temas tan importantes que vienen a través de nuestras creencias religiosas y a través de otras cosas más, el tema de como la muerte como final del ser humano, él llega a la conclusión de que la muerte no es más ni menos que alguna continuación de la vida. Emilio viene a decirnos de alguna manera de nuestra vida infinita y todos los problemas y todas las preguntas que se nos pueden suscitar alrededor de este asunto tan importantísimo, pues él lo va a despejar seguramente, porque es una persona muy preparada y esas cosas además las maneja desde antes de tener el trance cercano a la muerte. Y después vienen también las preguntas de nuestros colaboradores, que creo que al final del programa podemos llevarnos una conclusión muy interesante que no tiene nada que ver con lo que nos han contado nuestras creencias durante toda la vida de qué es la muerte. Pero todo eso lo vamos a ver dentro de un momentito. Bien, pues estamos en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Emilio Carrillo Benito. Hola Emilio, ¿qué tal? Hola Ángel, pues qué nada, bien, ¿no? Otra vez muy contento de estar en tu programa. Qué bien. De compartir un rato. Ahí entra, aquí en este magnífico puerto. Entra aire fresco. Este Sí. puerto es el mejor que hay. Okay. Bueno, no lo quieren aceptar, pero es el único puerto tierra adentro que hay en Europa que llega a 90 kilómetros del mar. Claro que sí, bueno, y que no quiere aceptar, eso es así, o sea que Bueno, no es un tema de aceptación, es de tener bueno,
contar los kilómetros. Hay gente que no se cree todavía que exista Puerto Hermes. Sí, pues aquí está Puerto Hermes. Sí. Digo, es que yo no sé cuántas veces has venido ya a Confidencia en el Camarote. Yo tampoco, Ángel. Yo no me acuerdo. Pero la verdad es que los últimos, del 2006, que nos vinimos aquí, no de antes, sino del 2006 para acá, un montón de veces. Hombre, desde luego no menos de 2 al año. Hemos tratado cosas, bueno, maravillosas y gigantescas. Por ejemplo, tratamos un programa contigo dedicado al tema económico, que fue, bueno, maravilloso. El tema de la crisis, mentira. Genial. Sí, sí. Y después ya los hechos lo han confirmado, todo lo que compartimos allí. Ese programa de la crisis es extraordinario. Es un programa muy bueno que hicimos. Sí, sí. Y después hemos tocado muchos palos. Hemos tocado todo lo relacionado con tus cursos de buscadores, que eso fue genial. Sí, hemos hablado de todo lo que tiene que ver con la mente, sobre el libro Dios, ¿te acuerdas? A propósito de lo que es la divinidad. El libro Dios. Hemos hablado de terrorismo. El libro Dios, de todo. El libro Dios, para mí, bueno, yo lo utilizo en el programa que hicimos aquí, que yo creo que supera el libro, el programa que creo, porque sintetiza cosas. Se desmenuza muy bien. Ese lo utilizo yo para estudiar, Emilio, es genial. Bueno, que no se nos vaya a olvidar de saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató, y también los que no están en el plató, que también hay otras personas ahí. Bueno, Emilio, el tema que tratamos hoy va a ser el tema del tránsito de tu libro magnífico, que me han dicho por ahí, que uno de los 10 libros más leídos que hay ahora mismo en algunos sitios importantes. Sí, vamos, según los datos de la Casa del Libro, a mitad de enero se ha situado, el libro se presentó en diciembre del 2015, y a mitad de enero del 16 se ha colocado entre los 10 libros más vendidos en toda España. O sea que, es interesantísimo eso. Es que el tema que trata Emilio es un tema tabú. Ha sido, y para muchas personas todavía es un tema tabú. Y desde luego oficialmente lo es. Lo es, Ángel, para la sociedad todavía. Si la sociedad, sobre ello se ocupa la primera parte del libro, es bastante obvio que socialmente se quiere huir de la muerte. Se quiere esconder la muerte, y hay un montón de prácticas que ya se han convertido en hábitos, que lo que están escondiendo detrás es el intento de que cuando alguien fallece, cuanto antes quitarlo de en medio, no vivir, no experimentar, no coger el toro por los cuernos de lo que significa ese momento, y eso hace que en la experiencia humana pues guardemos en un cajón algo que, sin ser adivino, nos va a ocurrir a todos. Es decir, lo único seguro que puede tener cuando encarnamos en el plano humano, lo único seguro que podemos tener es que va a llegar ese momento que denominamos muerte. Es lo único seguro, lo demás, todos son especulaciones, previsiones más o menos fundadas, pero es lo único seguro, que va a llegar ese momento. Y hay miedo. Y la realidad, Ángel, es que miedo ninguno. El libro tiene ese hilo conductor. La muerte es un imposible. Es un fantasma de la imaginación humana. Ya está. Y no es algo que, no hablo en términos de creencias, si no se trata de ahora de establecer una creencia, ya estamos cansados de tantas creencias, ¿no? Efectivamente, sino de sentirlo y vivirlo desde las experiencias, porque además hay muchísimas experiencias que ya ponen de manifiesto y que nos ayuda a indagar y a conocer qué es lo que sucede, qué es lo que ocurre realmente en ese momento en el que desencarnamos, en el que lo que realmente somos, tú sabes que a mí me gusta llamarlo el conductor, que hemos encarnado para vivenciar la experiencia humana en un coche, en un yo físico, mental y emocional, pues el momento en el que salimos del coche, el momento en el que volvemos a ese plano que algunos llaman, por llamarlo de alguna forma, el plano de luz, que es la vida más allá de la vida. Y el tránsito no es ni más ni menos que un estado intermedio, contemplando el plano físico y material en el que ahora estamos encarnados como una habitación de la vida. El tránsito es una puerta que se abre. La muerte es una puerta que se abre para pasar a otra habitación, que forma parte también de la vida. Pues bien, entre la habitación del plano físico y la habitación del plano de luz, hay como una habitacioncita intermedia. Eso es el tránsito. Y sobre lo que se vive en los últimos momentos en la habitación del plano físico, lo que se vive en el tránsito y lo que se vive ya en el plano de luz, es sobre lo que el libro trata. Emilio, en nuestra cultura religiosa
que se habla tantísimas veces del tema de la resurrección. Y precisamente ayer estuve en una misa de difuntos y observé cómo el sacerdote explicaba que este cuerpo que ahora enterramos sin vida resucitará un día. Plantean la resurrección como un tema de la resurrección del cuerpo, una cosa que científicamente me parece a mí que es imposible que eso se pueda producir, porque Jesús en Juan dice muy claramente que, y además tomé nota, que dice: yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí, aunque hubiera muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y crea en mí no morirá para siempre. Estamos hablando que la muerte forma parte de la vida porque es un cambio, una resurrección. Esa es la auténtica resurrección de la que hablaba Jesús. Sí, algunas religiones, y en particular la Iglesia Católica a la que tú haces referencia, tiene, entre comillas, un problema con la muerte. Y el problema es que, por razones históricas, en un momento determinado los mensajes de Jesús con relación a lo que la muerte es, fueron modificados. Y lo que en el cristianismo primigenio era algo que estaba presente, que es la reencarnación, es decir, que la encarnación en este plano no es una vida física, claro, sea de años, sea de meses, sea de décadas, no es una vida física, sino una cadena de vidas. Eso fue eliminado de los textos, fue eliminado de la doctrina católica. Y eso sitúa a la Iglesia Católica ante una especie de callejón sin salida. Ante ese callejón sin salida, es cierto que muchos sacerdotes hablan de la resurrección del cuerpo. Sí. Una única vida, y te quedas, entre comillas, enterrado hasta el final de los días, donde resucitas en cuerpo. La realidad es que cuando tal como lo siento en mi corazón, claro, y experiencia, la realidad de lo que Jesús expresó y de lo que el cristianismo tiene latente y con fuerza, no van por ahí los tiros. En primera instancia, el cristianismo le da mucha importancia a la resurrección en vida, cosa que se suele olvidar. Jesús habla con mucha claridad, por ejemplo, de nacer de nuevo. Claro, y ese nacimiento, el debate con Nicodemo. Tú hablas mucho de eso, además, y has escrito mucho sobre esa resurrección en vida. En lo que le dice a Nicodemo, en ese pasaje tan famoso, le dice: Nicodemo, hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y Nicodemo, el pobre, le dice: bueno, ¿y cómo voy a volver al vientre de mi madre? Dice Nicodemo: tú eres rabino israelita y no sabes de lo que estamos hablando. Nacer de nuevo es nacer ahora. Es la persona que, entre comillas, despierta, la persona que se da cuenta de que es mucho más que su coche, que el yo físico, mental y emocional, que percibe la divinidad, que, en palabras de San Juan de la Cruz, se transforma en Dios, provoca en su vida cotidiana ese divino subir de la divinal esencia que decía San Juan de la Cruz. Eso es nacer de nuevo, eso es resucitar en vida. Y esa resurrección no se nos puede olvidar, porque es a la que por vocación estamos destinados los seres humanos. Fíjate, a la que por vocación estamos destinados los seres humanos, a nuestra experiencia de encarnación en el plano humano, transformarnos en Dios, es decir, resucitar en vida, dándonos cuenta y plasmándolo en la práctica de nuestra divinidad. Y después, entre comillas, hay una segunda resurrección, y la segunda resurrección realmente no es resurrección en sentido estricto, en cuanto a que lo que sucede es simplemente que tú sales del coche, y simplemente es que lo que somos realmente, da igual el nombre, espíritu, alma, conciencia, energía, amor, que cada cual lo denomine como considere oportuno, es que para lo que realmente somos, es que la muerte es un imposible. Y cuando nuestro organismo, el coche se estropea, y lo llevamos, entre comillas, a la chatarrería, llámese el cementerio para que te entierren, o llámese el crematorio, tú sigues vivo, sigues absolutamente vivo, sales de tu cuerpo y vives lo que a mí me gusta recalcar con la denominación del tránsito, vives el tránsito hacia el plano de luz. Y la muerte es un imposible. Ha habido millones de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. En el texto recojo un estudio hecho en Estados Unidos, donde son 5 millones de norteamericanos los que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Habida cuenta de los adelantos en medicina, esas experiencias se están multiplicando enormemente. Bueno, antes de comenzar el programa, una de las personas que está aquí ahora mismo como colaborador tuyo nos hablaba de una tía suya que, estando en el tanatorio, vuelve a la vida, estando en el tanatorio. Y estas experiencias se están multiplicando. Y lo curioso, que se han hecho cantidad de reflexiones, de indagación y de estudio al respecto, es que todas esas personas que han tenido esas experiencias, lo que narran, lo que comparten sobre lo vivido,
es enormemente parecido. Y desde luego el mensaje central es que la muerte no existe, que hay vida más allá de la vida, que la vida es esta habitación del plano físico, y la vida, cuando salimos de esta habitación, entramos en otra habitación, que es la vida más allá de la vida. Y yo he oído decir de gente que no quería volver ni a tiro. Bien, la experiencia de mucha gente, entre ella la mía, es que en el tránsito, y una vez que ya del tránsito también te metes en el túnel de luz, famoso para pasar al plano de luz, la experiencia que hemos vivido tanta gente es que es de mucha armonía, Ángel. La felicidad. Es de darte cuenta que en tu vida pasada, es decir, la que has dejado atrás, todo encaja, y eso aporta una paz inmensa, porque en el tránsito, antes de meterte en el túnel de luz, visualizas toda tu vida, todo lo que has vivido, y percibes, Ángel, de que no hay errores, fíjate, de que no hay equivocaciones, que en cada momento tú has hecho lo que por tu estado de conciencia correspondía, y que eso que tu mente puede denominar error no fue sino una experiencia que sirvió para abrir una puerta que te llevó a otra experiencia, que te llevó a otra experiencia, y en el tránsito eso lo ves, y ves en el tránsito también que en el tránsito no lo haces solo, estás acompañado entre comillas de seres de luz, que no eran ni más ni menos que esos conductores que en tu vida física encarnaron como seres queridos tuyos y que ya han desencarnado. Algunos de ellos han vuelto a encarnar, pero hay otros que siguen todavía en el plano de luz y están ahí contigo y te acompañan. A los familiares. A los familiares, padres, parejas, hermanos, etcétera, etcétera, y están ahí y te acompañan. Entonces lo que se vive en el tránsito, no digamos ya lo que se vive al transitar el plano de luz, es de paz y de armonía. En un estudio del Instituto Gallup de Estados Unidos, que al que antes me refería cuando los 5 millones de norteamericanos, dice que hicieron una muestra muy amplia. Y de esa muestra preguntaron cómo habían vivido ese momento. Y el 96% de los que han ido y han vuelto, el 96% hablan de paz y de armonía. Un 4% hablan de desasosiego. Pero el 96%, es decir, la absoluta mayoría, hablan de paz, hablan de armonía, de una experiencia auténticamente maravillosa y han perdido el miedo a la muerte. Emilio, vamos a hacer un pequeño paréntesis, como tú sabes que hay que hacer, pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote y claro, tengo que recordar que estamos con nuestro querido amigo Emilio Carrillo Benito. Emilio, muy bien esa intervención, Eso, yo creo que tenemos la capacidad en Confidencias en el Camarote de simplificar por el tiempo las cosas que lo hacen. Pero Emilio, hay una cosa que es un comentario que puede ser interesante. Habrá que tener algún requisito, ¿no?, para morirse, ¿no? Habrá que tener algún requisito para ir, bueno, pues me voy para allá, ¿no? Tendrás que estar convencido de eso, ¿no? Porque ahora hace un momento, Israel, el compañero Israel, me estaba comentando de un trabajo que tiene hecho de una grabación con un ser que habla. Quiere decir que ese es un muerto que no sabe que está muerto. Bien, cuando desencarnamos, el estado de conciencia, es decir, la forma de ver la vida, de ver la muerte, de ver la divinidad, de verte a ti mismo, de ver a los demás, de ver el mundo, de ver las cosas, que eso es lo que se denomina coloquialmente como estado de conciencia, el estado de conciencia no se altera. Es decir, un minuto antes de desencarnar, tu estado de conciencia, tu forma de ver la vida, tu visión de las cosas, es así, bueno, pues al desencarnar sigue siendo eso. Porque es la conciencia, y lo que desencarnas es conciencia. El estado de conciencia es el mismo. A partir de ahí, según tu estado de conciencia, en la mayoría de los casos, quizás en ese 96% al que hace referencia el estudio, al que antes hacía mención, en el 96% te das cuenta que has desencarnado, te das cuenta, lo aceptas, ves tu vida pasada, ves que estás acompañado de, entre comillas, figuras de luz que fueron tus seres queridos, pasas el túnel de luz y te vas al plano de luz. Ahora bien, también por tu estado de conciencia puede darse el caso de que esto no sea así. Los requisitos que en conciencia tienes que cumplir para, una vez desencarnado, pasar el tránsito y entrar en el túnel de luz y en el plano de luz son dos. Darte cuenta que has desencarnado, es decir, darte cuenta que tu cuerpo, tu yo físico, mental y emocional, el coche que has usado en tu vida física, ya no funciona y has salido de él, primer requisito, y en segundo lugar, aceptarlo. Hay una película emblemática que fue además un éxito comercial en el momento de su estreno, a finales de los 90 del pasado siglo XX, El sexto sentido, que lo narra maravillosamente, donde un psicólogo, Bruce Willis, atiende a un chico, Malcolm, de 8 años,
que vive el hombre asustadísimo porque dice que ve muertos. Y Bruce Willis lo atiende psicológicamente para quitarle ese disparate de la cabeza. Hay un momento concreto que por una serie de experiencias que Bruce Willis vive, se da cuenta de la realidad. Y la realidad es que él, Bruce Willis, está muerto. Y que por eso precisamente el chico lo ve. En ese momento Bruce Willis por fin se da cuenta, pero tardó en darse cuenta. No desencarnó y se dio cuenta. Y narra muy bien cómo vives muerto sin darte cuenta que has muerto, porque él sigue haciendo su vida cotidiana. Y ante todo lo que le ocurre, encuentra una explicación, que la mujer no le habla. Claro, no le habla porque se ha muerto, porque es que no lo ve. Él se inventa que se ha enfadado mucho con él y que le ha retirado la palabra. Y le va buscando explicaciones, entre comillas, lógicas, salvo la realidad, y es que está muerto, ¿no? Eso sí, en la película, cuando Bruce Willis se da cuenta, lo acepta. Y tiene una despedida muy bella de su mujer en sueños. Se despide de ella de una forma muy bella. Pero es verdad que algunas personas, por su estado de conciencia muy apegado, y eso es importante, Ángel, y podemos hablar de ello, el que tú no te des cuenta, o cuando te das cuenta de que has fallecido, no lo aceptes, eso tiene dos grandes motivos: apegos y miedo. Apegos y miedo. Eso es lo que hace que algunas personas en la fase de tránsito, en lugar de evolucionar hacia el túnel de luz, se queden ahí pilladas, dando lugar a una serie de fenómenos que la parapsicología narra muy bien, porque nos encontramos con alguien que ha desencarnado, que ya no pertenece al plano físico, pero que quiere seguir interactuando con el plano físico porque por apego, es decir, porque hay cosas de aquí que lo atan. Yo pongo el ejemplo de un cometa, ¿no? Es ya como una cometa que ha salido, pero algo te ata. Hay esos apegos, dice muy bien el libro mal titulado, mal traducido como Libro Tibetano de los Muertos, que su traducción real es el libro del estado intermedio, el tránsito, el estado que hay entre el plano físico y el plano de luz, el estado intermedio. En ese libro tibetano de los muertos se narra muy bien cómo esa cuerda que te ata, cuando se habla de apegos, son más apegos de sufrimiento que apegos de placer. Es decir, uno puede pensar que lo que más te ata al plano material son cosas sensuales, gratificantes, que hacen que quieras seguir aquí. Bueno, pues mucho más que eso ata el sufrimiento, ata el dolor. Esa cuerda ata mucho más al cometa que el propio placer, ¿no? Y hay un elemento que también impide en muchos casos la evolución natural hacia el túnel de luz, que es el miedo. Y en eso hay que reconocer, Ángel, perdona, ya concluyo, hay que reconocer que las religiones no han hecho una gran aportación, porque se empeñan en introducir el miedo. El miedo a que al ser juzgado, si tú estás en la fase de tránsito, tienes ahí el túnel de luz, pero temes que haya alguien o algo que te lea la cartilla y que te diga esto está bien, esto está mal. En la tradición oriental la figura es la del viejo de la balanza. Es decir, como el San Pedro, es decir, alguien que tiene una lista, un viejo que está con la balanza, ¿cuáles son tus obras buenas, tus obras malas? Pues pasas, no pasas, al infierno te castigamos. Y eso hay gente que se queda ahí pillada por miedo a eso. Entonces, ante eso, nuestro estado de conciencia tiene que evolucionar, como para darnos cuenta que el juicio no existe, que en la encarnación todo es amor, todo es misericordia, y que lo único importante es la evolución en conciencia, y tú en conciencia haces lo que en cada momento corresponde, y evolucionas más o menos en conciencia en función de ti mismo. Ahí es donde, dicho coloquialmente, está el premio o el castigo. Nadie de fuera te va a juzgar, porque eso en la creación es un imposible. Entonces el miedo y el apego son lo que fundamentalmente dificultan que el tránsito se complete y pasamos al túnel de luz. Y para los que tienen ese miedo, ese apego, pues desarrollan habilidades para seguir en conexión con este plano. Habilidades que pueden ser provocar ruido, encender luces, distorsionar el entorno en el que están para hacerse notar. Y la parapsicología, insisto, nos narra muchos fenómenos que encajan absolutamente en esto. Ahí, Emilio, el juicio, del juicio que se comenta, seguramente que está tergiversado, porque el juicio que hay es el que tú puedes hacer sobre ti mismo, el único, sobre tu experiencia, no hay otro, para cambiar, para hacer otra experiencia absolutamente distinta. Pero Emilio, me estaba yo acordando ahora de una cosa, de que hay que celebrar el que ahora se estén descubriendo miles de sepulturas que están en las alcantarillas de España, que están recuperando personas que fueron asesinadas hace 80 años, y que muchas de esas personas seguramente no saben que se han muerto. Porque el tema de la misa, el tema de que se reúnan la gente en torno al cadáver,
y que vean que esa persona está muerta, llegue a la conclusión de que de verdad es que tiene que ir hacia la luz, porque además el sacerdote, en todo el ritual que hay, se ve que perfectamente está haciendo bien su trabajo. Sí, es que además es curioso porque la religión tiene la esencia del saber. Lo que ocurre es que se olvida. Es un tanto paradójico, ¿no? Porque teniendo realmente la esencia de la sabiduría, han olvidado esa esencia. Por ejemplo, la Iglesia Católica habla del purgatorio. Y eso del purgatorio es un lío. E incluso hay ya quien dice, no, el purgatorio no existe. Vamos a ver, el purgatorio es una forma de denominar al tránsito. Tú desencarnas en un estado de conciencia, que te das cuenta y aceptas que has fallecido, pasas limpiamente al plano de luz, pero si por las razones que sean no te das cuenta, o dándote cuenta no lo aceptas, tampoco hay que rasgarse las vestiduras. En la fase de tránsito también se viven experiencias. Es lo que le pasa a Bruce Willis en la película, también se viven experiencias para que te des cuenta y lo aceptes. Hay por tanto una evolución en conciencia durante el tránsito. Esa evolución en conciencia es el purgatorio. Lo que ocurre es que la religión lo carga de culpa, de pecado, de un montón de cosas que asusta a la gente. No, si no hay que asustarse. Estamos en este plano físico experienciando y evolucionando en conciencia. Y en el tránsito, si tú requieres seguir evolucionando para darte cuenta que has fallecido y aceptarlo, vives experiencia y evolucionas hacia el túnel de luz. Si es limpio, si no hay que asustarse. También el entrar en este conocimiento y dominar este tema y que fuera divulgado, que todo el mundo pueda entenderlo bien, sería muy interesante, porque hay enfermos que se sabe que se va a morir, personas que están a punto de morirse, y que no hay nadie que haga un trabajo humano de poder explicarle a esta persona con qué se va a encontrar. Porque hay personas, nosotros tenemos una asociación en Sevilla de gente que se dedican a ese tema y que lo hacen muy bien. Muy bien, claro. Pero como la gente entiende que no se va a morir, pues entonces no se plantea nunca tampoco pensar que viene después. Y además, Ángel, esta es una reflexión importante. En mi práctica cotidiana, en lo que yo llamo la práctica cotidiana de la divinidad que llevo a cabo, mi práctica es de aquí y ahora, el aquí y ahora, que es donde está la vida, el cómo vivo el momento presente. Cuando se habla de la muerte, estamos hablando, entre comillas, del futuro, de algo del mañana. Es como si te sacara del aquí y ahora. Pero es muy importante lo que tú has comentado, porque realmente discernir, reflexionar acerca de la muerte no es, ni mucho menos, una distracción de la mente que le gusta tanto irse al mañana, sino que eso tiene repercusiones directas en tu vida actual, en tu momento presente. Porque tener miedo a la muerte o meterla en un cajón, que realmente es una huida intelectual de ella, realmente te impide vivir plenamente. Ese miedo a la muerte también contamina de miedo a la vida. Entonces, cuando se hace una reflexión acerca de la muerte, estás permitiéndote a ti mismo gozar más la vida presente. Recojo en el texto una indagación, un trabajo de periodismo de un periodista de la BBC, que se preguntó por qué un país llamado Bután es el que tiene el mayor índice de felicidad del planeta, según todos los estudios que se han hecho a nivel internacional. Y esta persona de la BBC dice, me voy para allá y voy a investigar por qué allí la gente es más feliz que en el resto del mundo. Bueno, pues después de buscar y preguntar mucho y de no encontrar respuesta en indicadores económicos ni nada, al final, por una conversación con otro periodista y con un monje, se dio cuenta. Y es que allí hay una costumbre ancestral de que, independientemente de cuál sea tu corriente espiritual, porque allí está el budismo, pero también hay otras corrientes, hay una especie de hábito donde la gente, unos minutitos al día, lo dedican a reflexionar y a meditar sobre la muerte. 2, 3, 5 minutos, dice él, al día, la gente tiene ese hábito. Bueno, pues el simple hecho de dedicar esos 5 minutos en el aquí y ahora a reflexionar sobre lo que la muerte significa, hace que la gente sea feliz. O por lo menos que sea más feliz que aquellos que están huyendo e ignorando eso. Entonces, cuando alguien en tu entorno familiar hace el tránsito, por supuesto que es lógico, porque estamos encarnados en el plano humano, por supuesto que es lógico el dolor, por supuesto que es lógico la tristeza, por supuesto que es lógico el duelo, porque ha desencarnado un ser querido, ¿cómo no va a haber duelo? Pero ojo, ese duelo no te puede llevar a perder el sentido de la vida, no te puede llevar al hundimiento, porque ese ser querido no era sino un conductor que había encarnado en ese coche, que en esta vida física ha sido tu ser querido, pero que sigue vivo.
Y es espectacularmente bello, Ángel, porque antes hablábamos de que al quedarse pillado en el tránsito, hay algunas personas que quieren interactuar a través de los fenómenos parapsicológicos con el plano físico. Pero es que desde el plano de luz también interactúan con nosotros. Pero la interacción que se hace desde el plano de luz ya no es la de el agobio, ya no es el de la resistencia, el de la tensión, el del sufrimiento que se hace en el tránsito, sino que es desde el amor. Y desde el amor, los seres queridos que han hecho el tránsito están con nosotros. Yo lo digo con claridad, mi padre y mi madre, mejor dicho, perdón, los que fueron mi padre y mi madre en esta vida física, que desencarnaron, hicieron el tránsito y actualmente no han encarnado, sino que siguen en el plano de luz, están conmigo continuamente. Y hay una comunicación abierta y fluida. El único problema es que cuando estamos aquí, como nos olvidamos de todo eso, como nos identificamos solamente con lo material, el ejemplo que yo pongo es que desde allí están siempre llamándonos, desde el plano de amor, desde el plano de luz. No me estoy refiriendo al barullo de quedarte pillado en el tránsito, sino desde el plano. Te están siempre llamando, pero nosotros tenemos el móvil apagado. Y me dice la gente, bueno, Emilio, ¿yo cómo puedo oír, cómo puedo entrar en contacto, cómo puedo sentir la presencia de esos que fueron mis seres queridos? Enciende el móvil, si es que tiene el móvil apagado. ¿Y encender el móvil qué es? Ábrete, que no te puede la autolimitación mental de decir, esos son imposibles, eso es una locura que está contando Emilio y gente como Emilio. Ábrete, simplemente ábrete, enciende el móvil. Yo no digo ni que llames, sino simplemente enciende el móvil. Y está expectante de lo que pueda pasar. Emilio, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a parar el programa, pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote y como siempre recordarle que estamos con nuestro querido amigo Emilio Carrillo Benito. Y estamos hablando con él de un libro que él está difundiendo en este momento que se llama El Tránsito, que podríamos denominarlo más sencillamente la muerte. Y vida más allá de la vida. Y vida más allá de la vida. Que es la clave. Y Emilio, ha sido muy interesante esa primera danada, muy interesante, porque hemos simplificado, yo conozco el libro bastante bien, pero hemos simplificado cosas muy interesantes para adaptarlo a los tiempos de Confidencia en el Camarote, porque eso siempre... No es sencillo y creo que ha salido bastante bien de manos de la provincia. Pero ahí siempre podríamos decir que lo que más nos detenemos es en ver las consecuencias espirituales o trascendentes en el tema de saber qué es lo que hay ahí detrás y qué es lo que pasa, pero que aquí puede haber también ese concepto, cosas incluso sociales, de justicia normal de los seres humanos por medio, muy gorda, como ese que yo he estado explicando de las miles de personas que no saben si a lo mejor están muertos o no porque fueron enterrados violentamente y a lo mejor no lo saben. Bueno, pues empiezan las preguntas con el amigo Jesús. Perfecto. Emilio, hemos hablado del tránsito y de las personas que quedan, los seres queridos que quedan aquí. Tengo entendido que la persona que se desencarna lo que tiene es un intento de comunicar con esos seres queridos que quedan aquí, de comunicarles que está bien, que no sufran por ello. ¿Hay algún atrape en ese sentido de que el hecho de que evocamos muchas fotos, muchas velitas queriendo atraer a ese ser querido que se ha desencarnado? Lo fundamental, Jesús, es dejar a un lado todos los miedos, por completo. Porque lo que tú has comentado y otros muchos comportamientos son naturales, siempre que se desarrollen de manera natural. Es decir, por parte del que desencarna, por parte, entre comillas, del que muere, es lógico y sucede habitualmente que haya una despedida hacia los que queda aquí. Y esa despedida es normal y no hay que asustarse de ello. Y es una despedida que no solamente no ata, sino que reconforta en el proceso de tránsito hacia el plano de luz a aquel que ha desencarnado. Desde el punto de vista de los que quedan aquí, ese dolor es lógico también. El dolor de haber desaparecido esa persona desde el punto de vista físico, ese ser querido, es normal que tú tengas ese dolor. Y forma parte de lo natural. El problema es cuando lo natural, a través de las emociones, tanto emociones desde el punto de vista de estar en el plano físico, como emociones en conciencia que te pueden atrapar durante el tránsito, vayan más allá, entre comillas, de lo normal.
Y es verdad que hay comportamientos aquí en este plano que a la persona que está transitando pueden hacerle, el ejemplo que yo ponía del cometa, pueden hacer que estés tirando de la cuerda al ver tanto dolor, al sentirse, entre comillas, responsable de estar originando tanto dolor entre las personas que aquí quedan. Entonces, siendo totalmente normal el duelo, también aquí en este plano físico, que tengamos la conciencia suficiente como para decir, tengo un enorme dolor por la pérdida, pero hay razones profundas, porque nada es casual, para que tú hayas abandonado el plano físico y material, para que estés en tránsito hacia el plano de luz, y yo desde aquí, con mucho amor, te despido, y sé perfectamente que llegará un momento en el que volveremos a estar juntos, y que esa despedida se haga con amor y en armonía. Hay que ser más corto, ¿eh? Muy bien. Cristina. Voy. Emilio, me ha parecido muy interesante eso que has comentado del libro, del mal llamado libro de los muertos tibetano, sería el libro del tránsito. Has hablado de dos tipos de obstáculos para hacer el tránsito final hacia el túnel, hacia el estado de luz, ¿no? Y el que más me ha llamado la atención es el apego al sufrimiento. Explícamelo un poquito. Cuando hablamos de apego, lo primero que se suele venir a la cabeza es ¿a qué puedo tener apego? Yo qué sé, por poner un tópico, a la sexualidad. No sé, estás en el tránsito, estás fuera del plano físico, pero puedes de alguna forma moverte por el plano físico. Bueno, pues eso a lo mejor te lleva en conciencia a suponer que puedes vivir algunas experiencias en un contexto y un entorno que hasta entonces no habéis tenido oportunidad de pasearte al lado de determinada gente en contextos que no son los normales. Y eso podemos pensar que es un apego. O puedes tener apego, yo que sé, al dinero, a los bienes, a la riqueza, a lo que han sido tus propiedades. Eso es lo que pensamos, ¿verdad? Bueno, pues es que hay apegos que no solamente es que lo diga el libro tibetano del estado intermedio, sino que como hagamos tú y yo y cualquier ser humano una reflexión sobre nosotros mismos, nos podemos dar cuenta, y es que mucho más apego que eso provoca el sufrimiento. Experiencia de dolor, experiencia de frustración, temas que tú crees que tienes pendientes, círculos que tienes que cerrar, cosas que están ahí abiertas y que te han desgarrado el corazón, la relación con menganito, con fulanito que no está bien cerrada, tal experiencia que tú crees que lo hiciste mal y ahora de algún modo quieres subsanar. Ese tipo de cosas, de distorsiones, es a lo que me refiero, Cristina. Bien. ¿Tere? Emilio, yo quería preguntarte, ¿puede ser posible que el que va a realizar el tránsito llame a alguna persona para estar con él? ¿La llame y lo sienta el otro como físicamente? Bien. Es de los temas del libro, que son muchos, que por lógica no hemos tocado en el programa porque es imposible. No hemos hablado de lo que a mí me gusta llamar el pretránsito. Hay que tener en cuenta, Tere, que nadie desencarna, muere, entre comillas, por casualidad. Elegimos el cuándo y el cómo. Y hay señales en la vida que hacen que nos demos cuenta. Esto puede parecer una locura, pero nadie muere por casualidad. Y antes de desencarnar lo sabemos, porque la vida nos da señales. Ahí, en la conciencia que somos, ya podemos estar dando, entre comillas, avisos a nuestros seres queridos. Pero desde luego, en el momento en el que el tránsito ya se realiza, en el momento en el que desencarna, sin ningún tipo de duda eso es así, hay una enorme cantidad de experiencia, Tere, que ponen de manifiesto que familiares que no sabían nada de que un ser querido suyo acababa, entre comillas, de fallecer y que estaba iniciando el tránsito, han visto a ese ser querido, se le ha hecho presente ese ser querido y ante su estupefacción han tenido después la información de que esa visión, esa sensación de cercanía, ese mensaje que han recibido con fuerza, vete a saber si ha sido a través de sueños, a través de percepciones que no son las físicas y materiales, después han tenido la información de que esa persona, unas horas antes, había hecho el tránsito. Eso es así, son experiencias que forman parte del propio tránsito. Servando, hay que ser más corto, ¿eh? Es que Emilio, no va a llegar Candelaria, que quiero que hable Candelaria. hay muchas fórmulas en muchos países de la celebración o del proceso de la muerte. Entonces, mi pregunta es, ¿qué diferencia puede haber, por ejemplo, entre la que tenemos nosotros, la que estamos más acostumbrados, pues la celebración de luto, de negrura, y la de otros países que se celebra mediante una fiesta? ¿Qué significado tiene, por ejemplo, una cosa y otra? Sí. El significado, Servando, para ti y para mí, creo que para cualquier persona es bastante evidente.
Cuando tú centras todo en el luto, lo que está prevaleciendo es el dolor por la pérdida física. En cambio, cuando lo que prevalece es el festejo, lo que está prevaleciendo es la alegría, porque esa persona ha transitado a un plano donde el amor, la paz y la armonía es mucho más completa, entre comillas, de lo que todavía es en el plano material, en el plano humano. O sea que el significado profundo del luto y el significado profundo de la fiesta es bastante evidente. Y de verdad creo de corazón que no se trata de decantarse por un polo o por otro, sino de ser consciente de que aquí encarnados la experiencia del tránsito tiene esos dos componentes. Y hay un componente de dolor por la pérdida física que hay que vivirlo, no hay que esconderlo, hay que vivirlo, hay que llorar, hay que sentirlo. Pero también en paralelo que tenga su sitio también ese festejo, que tenga su sitio también ese punto de felicidad, porque esa persona si ha desencarnado es porque ya ha vivido la experiencia que tenía que vivir en el plano humano y con esa experiencia desplegada ha vuelto al plano de luz. Entonces creo que, como todo, es un tema de equilibrio. No se trata de decir esto sí o esto no, sino las dos cosas hay que vivirlas. Candelaria. Emilio, yo me gustaría que le explicara un poquito a la gente que ir al otro cuarto, aunque no al túnel de luz, al otro cuarto lo hacemos todas las noches. Todas las noches nosotros tenemos distintos cuerpos y sale el cuerpo astral para todo el mundo y vivimos con esos seres queridos y estamos en esas dimensiones. Lo que pasa es que como ni desde niños se nos ha hablado ni nada, muchas personas hasta se asustan cuando me cuentan, he estado con mis padres, he hablado tal cosa o me han avisado de esto. Y nadie tiene miedo cuando se va a acostar, ¿verdad? Por eso es como el dormirnos. Vamos al otro sitio, volvemos a este vehículo y todo el mundo lo ha hecho muchísimas veces y todas las noches. Tú hablas un poquito y le explicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Candy, por la aportación, porque es importante. Efectivamente, en el libro se trata, pero viene muy bien ahora remarcarlo aquí. La denominada muerte, lo hemos compartido Ángel y yo durante el programa, no es sino que tú sales del coche. Es decir, sales de tu yo físico, mental y emocional, porque somos mucho más que el yo físico, mental y emocional. Pero efectivamente no solo salimos del coche cuando el coche se estropea. No solo como en nuestra vida cotidiana, los que tienen un coche, un vehículo, no solamente dejan el coche cuando el coche se estropea y hay que llevarlo a la chatarrería, ¿verdad? Sino que el coche también lo dejan cuando llegan a su casa todos los días, salen del coche y el coche se queda en la puerta o se queda en el garaje. Bueno, pues exactamente igual hacemos nosotros. Para nosotros dejar el coche en el garaje es el sueño, la experiencia de sueño. Cuando nos dormimos es muy habitual, efectivamente, que salgamos del coche. Y al salir del coche, el coche queda en la cama, en descanso, pero el conductor que somos va a ese otro plano y vive experiencias relativamente semejantes a lo que son las experiencias que se viven una vez que el coche se ha estropeado. La diferencia, tú lo has dicho muy bien, es que cuando ya el coche se ha estropeado, ya no vuelves a ese coche. Si te vuelves a encarnar, vuelves a otro coche para desarrollar una nueva vida física, pero no vuelves a la vida que tenías hasta ese momento, al coche que utilizabas hasta ese momento. Y en cambio, cuando sales del coche durante la noche, vuelves a ese coche para seguir tu vida cotidiana. Pero las experiencias efectivamente son experiencias semejantes, el discernimiento, las conexiones que pueden tener con seres de luz son también semejantes, efectivamente. Muy bien. Emilio, se han concluido las preguntas, ¿eh? Yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Que sí, claro. Sobre todo hemos hecho el que tenía que ser. Exactamente, hemos hecho un buen trabajo porque estamos tocando un tema que yo conocí a un amigo que murió hace unos 3 o 4 años y ese no podía nadie mencionar la palabra muerte delante de él porque se agarraba a la mesa. Terrible que un ser humano tenga esa visión de la muerte, es terrible porque a ver qué pasa cuando le llegue la hora, a ver qué es lo que él puede sentir de todo eso sin estar preparado para ese momento. Pero creo que hemos hecho un buen trabajo nosotros en el programa. Y es muy importante que ese miedo se diluya, Ángel. Tenemos que terminar. Si quiere hacer alguna precisión de algo. Simplemente insistir para todas las personas que siguen tu programa, que de verdad, desde corazón, se quiten de la cabeza el miedo por completo, que comprendan y disciernan también desde corazón de que la muerte, lo repito una vez más, es un imposible, un fantasma de la imaginación humana, y que vivan libres de esa carga, que vivan en libertad plena, libres de ese miedo y de ese temor, a ese momento que nos va a llegar a todos y que es un momento que también vamos a vivir en armonía, en paz, en coherencia con la divinidad que es nuestro auténtico ser. Muy bien, Emilio.
Pues nada, Muchas gracias Emilio, y gracias a nuestros colaboradores, nuestras amigas que están con nosotros esta noche aquí. Creo que habrán tenido un buen programa, yo creo que esas reflexiones habrán sido importantes en sus vidas, y decir que bueno, que estos programas son posibles porque también hay personas que hacemos el trabajo de hacer algo que no está recompensado económicamente ni de ninguna manera física, sino al contrario, ¿no? Y estamos aquí precisamente para eso, para que las personas puedan venir aquí, exteriorizar sus pensamientos y que esa idea pueda llegar a los que están buscando ideas, que le pueden venir muy bien. Y para eso está aquí el trabajo que hace pues estas dos, podríamos decir, emisoras que tenemos nosotros, como es el Videocadena Helve, con nuestro querido amigo Juan Prieto, nuestro querido amigo Israel Jiménez, con la onda local de Andalucía a través de Helve, en el 88.6. Y bueno, y decirle también a nuestros oyentes y nuestros televidentes que la semana que viene pueden localizarnos exactamente donde mismo anda hoy con nosotros. Y hasta entonces nos despedimos.